Muérdase las manos. Muérdase las manos. Muérdase las manos. A mí no me muerde. Que no muerde, Esteban. Que no muerde. Está abierto el micrófono. No, sí, sí, sí muerde, pero suavecito. Estamos entrenando. Ahora tiene un teacher también que viene de aquí a la casa. Imagínense. Imagínate. Sí. No, le estamos entrenando para que es que es muy eufórica. Entonces ella, para saludar, mete mordisquillos, pero no se le puede permitir eso. Claro. Entonces le estamos enseñando que si es así, va fajazo, no mentiras. Muy bien, ahora sí. Vamos a intentarlo. Sí, ahora sí. Gracias por la paciencia. Muy bien. Mis hermanos, gracias de nuevo por su tiempo y por la paciencia. Hoy vamos a estudiar los atributos del Señor, los atributos de Dios. Y esa es la lección de hoy, donde vamos a comenzarla y terminarla, Dios, primero la próxima semana. Entonces, dicho eso, cuando pensamos en atributos, quisiera que respondamos las siguientes preguntas hoy. Vamos a estudiar cómo conocemos a Dios. ¿Verdad? La semana anterior pudimos estudiar sobre el conocimiento de Dios. La semana tras anterior estudiamos la existencia de Dios. Entonces, de una realidad de que Dios es real, existente, es la causa suficiente de todo, Dios existe, es real, está vivo, y pasamos a la sección de qué es el conocimiento sobre Dios. Y estudiamos de que no solamente es algo que Dios desea que hagamos, porque Él tuvo la iniciativa de darse a conocer. Entonces hoy respondemos a la pregunta de cómo es que podemos conocer a Dios. Y esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. La segunda, ¿qué cuidados tenemos que tener cuando manejamos el conocimiento sobre Dios? Específicamente los atributos y los nombres sobre Dios. Tercero, ¿qué es un atributo incomunicable? Nosotros vamos a usar las clasificaciones de atributos incomunicables y atributos comunicables. A lo que son las características sobre Dios le vamos a llamar atributos, aunque otras personas usan otras calificaciones. En esto no creo que sea necesario ser como dogmático en cuál es la mejor manera. La que les estoy presentando, creo que la que didácticamente o pedagógicamente es más aceptable y más, tal vez más clara, a mi parecer, ¿verdad? Que me ha ayudado a mí más a entender. Entonces esa es la que estoy utilizando, pero igual no quiere decir de que si en vez de atributos se utiliza la palabra perfecciones o cualidades o propiedades, pues va a estar mal. Entonces vamos a estudiar qué es la aciedad de Dios y vamos a estudiar qué es la inmutabilidad de Dios. Muy bien. Cuando hablamos de cómo conocemos a Dios,
Entonces, quisiera, digamos, recordarles que hemos estudiado sobre... Entonces, cuando decimos cómo conocemos a Dios, hemos estudiado sobre la revelación general. Estudiamos de que podemos venir y observar la revelación natural y de allí podemos aprender sobre Dios y lo conocemos, ¿verdad? Vemos su gloria cuando estudiamos los cielos, ¿verdad? Vemos su majestuosidad cuando vemos cómo está formada la tierra y sus elementos internos. Podemos ver su deidad, su poder, cuando vemos la vasticidad del universo. Vemos cómo Dios lo controla y lo sostiene y nos sorprende el poder de Dios y nos sorprende la deidad de Dios, ¿verdad? Siempre tenemos que recordarnos que Él es mucho más que lo que la creación puede revelarnos sobre Él, ¿verdad? También estudiamos que tenemos la ley de la conciencia, que eso nos da una manera de conocer a Dios natural en el hombre sobre su existencia, ¿verdad? También tenemos la revelación especial, el registro sin error, que no falla en descubrir de manera infalible la perfección de Dios o el carácter de Dios, la persona de Dios. En ella encontramos, en la revelación especial, estudiamos que encontramos la mejor expresión de la deidad de Dios, eh, de lo que es el carácter puro de Dios y es en Cristo Jesús, la mayor expresión de la plenitud de Dios, según Pablo lo dice, o Hebreos. Entonces, pero igualmente, en la palabra de Dios, Dios es mucho más que lo que ha revelado en la palabra escrita de Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros de conocer a Dios, necesitamos entender que hay una serie de terminologías que utilizan los teólogos o los filósofos para tratar de describir la persona de Dios. Entonces, aunque allí en los textos podamos encontrar palabras, frases, nombres que nos hablen sobre Dios, sabemos que Dios inclusive es mucho más que lo que esas palabras puedan describir. Es esa parte incomprensible de la naturaleza de Dios. Pero esas palabras, esos atributos, esas frases que nos permiten, o nombres que nos permiten conocer a Dios, nos revelan suficiente sobre la verdad sobre Dios. Entonces, esas palabras, ya sean, algunos le llaman atributos, otros les llaman perfecciones, otros les llaman virtudes, propiedades, excelencias, ¿verdad? Y de nuevo, no quiero generar ahí como un dogma de que cuál es la mejor o la única. Nosotros estamos escogiendo, digamos, en este caso, atributos para describir esa manera en los textos de hablar sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza de la persona de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conocerlo, nos es posible al estudiar sus atributos. Conocerlo se vuelve posible para nosotros al estudiar sus atributos. Voy a hacer una pregunta. ¿La presentación está fluida? Está un Sí, poco, señor. digamos, grabada, pero sale todo. O sea, pero sale toda la información bien. Pero, digamos, las transiciones es como lo pegadillo, pero nada más. Sí, a mí también se queda como pegado. Pero bueno, vamos a continuar. Espero que por lo menos sea fluido. Entonces, cuando hablamos de esto digamos, de atributos, vamos a definirlos. Y es importante, mis hermanos, porque se ha dicho cosas que no son buenas usando la palabra atributos. Se ha hecho cosas con los atributos que no es un manejo bíblico de los mismos. Entonces, sí podemos utilizarlos, pero necesitamos saber utilizarlos. Y eso es lo que quiero entrenarlos para saber cuál sería el uso incorrecto y el uso correcto al hablar de los atributos de Dios. Entonces empezamos por
definirlos y definirlos bien. Y eso nos permite entender dónde está la diferencia, ¿verdad? Esta es una definición propia y le voy a pedir a Javi, porfa, si me la puedes leer. Claro. Características asociadas con la naturaleza divina de Dios, verdades reveladas por él mismo, que permiten conocerlo suficientemente, aunque no exhaustivamente. Entonces, como les decía, ya sea perfecciones, virtudes, propiedades, excelencias, atributos, son palabras que a través de la historia de la iglesia algunos teólogos han utilizado para describir esto que está aquí, ¿verdad? Características asociadas con la naturaleza divina de Dios, que son, estas características son verdades reveladas, ¿verdad? Y el énfasis es de que nos permiten conocer a Dios de una manera verdadera. Entonces, voy a ir con cada una de las partes, como tratar de referirme a un atributo. Entonces, por ejemplo, características asociadas con la naturaleza divina de Dios. Entonces, estamos hablando de describir la esencia de Dios, la esencia de la persona de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de características secundarias de Dios. De hecho, Dios no tiene características secundarias. No estamos hablando de características superficiales sobre un ser, porque Dios no tiene características superficiales o secundarias que se puedan minimizar. Dios solamente tiene atributos esenciales, características esenciales. Entonces, Dios no tiene características accidentales como algunos teólogos enseñan. Eso es terrible, ¿verdad? No, Dios es quien Él es. Cada uno de sus atributos describen cómo Dios es. Usted deja de estudiar alguno de esos atributos y dejó de conocer a Dios como tal y como Él se reveló. Entonces necesitamos poder entender cada uno de ellos, todos ellos, como la manera de entender y de conocer a Dios, ¿verdad? Y a eso me refiero con características asociadas a su naturaleza divina. Una sola que no esté, no estamos conociendo a Dios como Él quiso ser conocido. La segunda parte dice que son verdades reveladas por Él mismo. Entonces, esto estamos hablando de que nosotros no las encontramos, tal y como el canon, ¿verdad? Nosotros no vamos a tratar de formar un atributo sobre Dios por las cosas que vemos, no. Dios tuvo la iniciativa de dar a conocer su corazón, su carácter, su naturaleza, sus propósitos, sus promesas, ¿verdad? Y las reveló, se dio a conocer, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es descubrir, inducir, deducir lo que está allí sobre su carácter, ¿verdad? Entonces, si Dios tuvo la intención de revelar sus atributos, quiere decir, mis hermanos, que no puede faltar ni uno solo. No nos podemos perder de uno solo. No podemos minimizar uno solo, ¿verdad? Porque Dios tuvo la intención de que pudiéramos formar una idea verdadera sobre Él y dependemos de cada uno de los atributos para poder entender bien quién es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos atributos esenciales. Son verdades reveladas, esenciales, que describen, de nuevo, la esencia sobre Dios, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no podemos dejar una por fuera, dejaríamos de conocerlo tal y como Él es, ¿verdad? No puede faltar ninguna, ¿verdad? Si dejamos una por fuera, dejamos de conocerlo como Él se reveló. No podemos hacer un atributo superior a otro, ¿verdad? No debemos de hacer eso, porque entonces estaríamos quitándole a la escritura, estaríamos cambiando la idea que Él mismo quiso dar sobre sí mismo. Entonces es muy importante conocerlos todos, conocerlos a la perfección y poder entenderlos en conjunto, ¿verdad? Estas verdades reveladas sobre Él mismo, ¿verdad? Entonces, si los tenemos todos y entendemos lo que Él ha dicho sobre todos, formamos la idea sobre su persona verdadera y correcta sobre Dios. Entonces, esto es algo sumamente importante. La tercera parte de la definición es que permiten conocerlo suficientemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas verdades reveladas fueron reveladas al nivel que nosotros necesitamos para poder entenderlo.
Entonces, estas verdades reveladas, posiblemente hay mucho más que decir sobre ellas, ¿verdad? No es que las podemos conocer exhaustivamente, todo el concepto y la profundidad del concepto de cada uno de estos atributos, pero sí los podemos conocer suficientemente, lo que Él quiso revelarnos, ¿verdad? Lo que quiso poner a nuestro nivel para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si logramos tenerlas todas y encontrarlas tal y como Él las reveló, podemos encontrar una verdadera percepción de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, podemos conocer a Dios suficientemente. Ahora, ¿qué quiere decir la última cuando dice de que aunque no exhaustivamente? Bueno, hemos estado hablando sobre esto, ¿verdad? Anteriormente, cuando hablamos del conocimiento sobre Dios, nuestras mentes no pueden comprender la plenitud de Dios, ¿verdad? Un ser finito, una mente finita, no pueden contener la plenitud de una mente infinita. Las escrituras no contienen todo lo que Dios sabe. Las escrituras no pueden revelar todo lo que Dios sabe, pero sí tienen y contienen todo lo necesario para nosotros vivir una relación fiel a Dios, conocerlo de una manera verdadera, ¿verdad? Aunque eso quiere decir suficientemente, no exhaustivamente, ¿verdad? Una no excluye de la otra y es completamente explicable, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos dicen, y esto los que se oponen, digamos, a una buena definición sobre los atributos, hablan de que si Dios no puede ser conocido exhaustivamente, entonces Dios no puede ser conocido del todo. Y lo que se sabe sobre él es incompleto, entonces al final no lo podemos conocer. Entonces, ¿para qué conocer a Dios? Bueno, eso es una falacia, digamos, es una mentira, no es cierto. Nosotros podemos perfectamente conocer a Dios basado en lo que Él quiso revelar sobre nosotros, sabiendo que hay mucho más sobre lo que se puede decir sobre Él, pero Él dio la cantidad, lo describió de la manera que Él creyó mejor, y eso es suficiente para poder conocerlo. Y tenemos toda la escritura testificando que es suficiente lo que tenemos allí para conocerlo. Entonces vamos a ver cómo lo explica este teólogo famoso, Carl Henry, y le voy a pedir a Eli, porfa, Eli, si me puedes leer lo que dice Don Carl. Dice, el hecho de que solo sabemos en parte no destruye la validez y confiabilidad de la porción de conocimiento que tenemos gracias a lo revelado. El que Dios no se revele al hombre exhaustivamente no significa que no se reveló verdaderamente. Decir que el hombre no puede entender por completo toda la profundidad del ser de Dios no quiere decir que no se puede conocer. ¿Ok? Entonces a mí me gusta mucho cómo él lo explica. Yo puedo tener un conocimiento suficiente sobre el corazón de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre los propósitos de Dios, y dependo de la escritura para poder hacer eso. Y puedo decir con completa tranquilidad que he conocido a Dios, ¿verdad? Que le conozco, ¿verdad? Porque Él se ha dado a conocer a mí con la información que quiso darme, y eso lo tenemos, dependemos de la escritura para eso. Y eso es todo lo que el creyente debe de tratar de apuntar. Ahora, cuando vengan los últimos días, cuando venga el regrese nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos frente a Él, dice que lo veremos cara a cara y que ahí podremos ver la plenitud de su ser. Entonces, mientras estemos en la tierra, lo podemos conocer suficientemente, íntimamente, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia, cuando estemos cara a cara con Él, podremos conocerlo exhaustivamente, ¿verdad? Y entonces imagínense la intimidad en esos tiempos, algo precioso, pero esa es la realidad. Entonces, no, suficientemente es lo que queremos, exhaustivamente no podemos y está bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Sí, que nada más quería preguntar, no sé si hay algún pasaje bíblico que nos comente al respecto. Dijimos que se puede conocer a Dios suficientemente, mas no exhaustivamente. ¿Podremos conocerlo plenamente? ¿O esa palabra no aplica para el conocimiento que tendremos de Dios? Es una buena pregunta. La palabra plenitud se usa, digamos, Pablo la usa para hablar de todo lo que hay que conocer a Dios.
todo lo que hay que conocer sobre Dios, ¿verdad? La plenitud sobre Dios. Entonces, por ejemplo, habló que nuestro Señor Jesucristo fue la expresión de la plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces, es cuestión de semántica. Cuando nos referimos, si usamos plena, ¿verdad? O plenitud, la palabra plenitud para describir conocer a Dios exhaustivamente, entonces tendríamos que responder de que no, ¿verdad? Pero cuando utilizamos la palabra en español, voy a conocer a Dios de manera plena, si con eso nos referimos a, digamos, entender las verdades que Dios quiso revelar en la escritura, entonces eso, que no quiere decir que lo conozcamos exhaustivamente, entonces sí podemos conocerlo plenamente. Depende de lo que querrás decir con la palabra plena. Perfecto, gracias. ¿Okay? Algo muy importante que estudiamos hace una semana, creo que fue cuando estudiamos un comentario que hizo Eli, ¿verdad? Eso es lo he estado leyendo hoy bastante, pero es muy importante entender, ¿verdad? Que en Deuteronomio, cuando se habla de que podemos conocer, digamos, las verdades reveladas, ¿verdad? Está hablando de conocerlo suficientemente, ¿verdad? Que para eso son las verdades reveladas, que son nuestras, ¿verdad? Y está hablando de la escritura y que podemos conocerlo suficientemente y que de hecho eso es un mandato, que debemos de salir a conocer lo que dice la palabra revelada. Pero dice también, habló luego a la par del conocimiento exhaustivo sobre Dios, que nadie puede llegar a ese conocimiento exhaustivo, pero está hablando de estos dos componentes en ese pasaje. No quiere decir, en ningún momento el pasaje está enseñando que lo que él ha revelado no puede ser entendido bien, ¿verdad? Él habló en lenguaje comunicable, entendible, ¿verdad? Y puede ser entendido y puede ser conocido suficientemente, ¿verdad? Y eso, digamos, uno no puede descartar que querramos entender una verdad porque no basado en ese conocimiento exhaustivo de Dios, ¿verdad? El pasaje está hablando, no está hablando de que no se puede conocer una verdad sobre Dios revelada, ¿verdad? No estaba diciendo eso, ¿ok? Adelante, Esteban. Soy yo, Adelante. también solo es un comentario, estaba pensando con lo que usted decía, ¿verdad? De que no se puede conocer a Dios exhaustivamente, que también como la gente en el mundo, ¿verdad? O de acuerdo a los valores y lo que el mundo estudia, se esfuerzan tanto, ¿verdad? En conocer la creación de Dios, ¿verdad? Que tampoco puede conocerse exhaustivamente. Y, por ejemplo, el conocimiento del espacio es tan milimétrico en comparación al tamaño, ¿verdad? Infinito del universo, y todo eso ha sido creación de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente no solo no entiende, ¿verdad? Que no se puede conocer a Dios al 100%, sino que tampoco su creación, ¿verdad? Hay cosas que nunca se van a poder saber. Así es. Tienes toda la razón. Es un muy buen punto. Dentro de lo que es el tema de conocer a Dios exhaustivamente, que la escritura nos dice que no podemos, ¿verdad? Primero porque tenemos mente finita, no podemos absorber el conocimiento, todo lo que Dios sabe. Segundo, porque Dios no lo reveló, ¿verdad? No lo ha revelado. Ni por medio de esa creación se puede conocer exhaustivamente, ni tampoco por la escritura, ¿verdad? Entonces, ni podemos, ni Dios ha querido eso, ¿verdad? Ni lo ha buscado. Entonces, es muy importante lo que dices, porque que no se me olvide decir esto, porque nosotros para poder interpretar bien la revelación general o natural por medio de la creación, y conocer a Dios por medio de la creación, necesitamos la revelación escrita para poder interpretar la revelación natural. La revelación natural y la escrita especial no están al mismo nivel, ¿verdad? La escrita está por encima de la creación, de la natural. Necesitamos la escrita para poder interpretar la natural, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces pensemos en la humanidad. ¿Cómo hace la humanidad entonces para conocerlo? Queremos conocerlo, ¿cómo hacemos? Entonces sí, vamos a conocerlo a través de sus atributos. Entonces vamos a ver Éxodo 34, 6 al 7. Y le voy a pedir a Liz, porfa, si puedes leerme este pasaje.
Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. Liz, ¿dónde ves allí, digamos, palabras, frases que te permita conocer un poco sobre Dios? Por todo lado. Ok. Bueno, habla del carácter compasivo, que es clemente, que es lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. O sea, misericordia, paciencia, ¿verdad? No es irascible Ok, y es justo. buenísimo. Buenísimo. ¿Verdad? ¿Qué más ves ahí? Sigue leyéndolo y ves otras cosas. Bueno, que guarda misericordia, que perdona, ¿verdad? Entonces es un Ajá, Dios compasivo, ajá, que no tendrá por inocente al culpable. Entonces ahí yo veo la justicia, ¿verdad? ajá. Nadie lo engaña. Excelente. Castigando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que de verdad pues, no se le escapa nada, ¿verdad? Ok, Nada se le puede esconder. excelente. Entonces, pareciera que es tan importante, es tan real que Él es compasivo como tan real de que Él castiga el pecado, ¿verdad? Y que las dos características, una no puede ponerse por encima de la otra, son tan importantes la una como la otra. Es compasivo, lento para la ira, tiene misericordia, pero también castiga el pecado. Entonces, en un solo pasaje estamos pudiendo ver varias descripciones de la persona de Dios y no podemos darle un mayor importancia a uno sobre el otro. Necesitamos poder verlos en conjunto, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que en capítulo 33, este pasaje era una respuesta, digamos, a la petición de Moisés en capítulo 33, 18, que dice: te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. O sea, Moisés le pidió que le mostrara su gloria, ¿verdad? Entonces, el Señor le dio a conocer a Moisés verdades reveladas, le dio a conocer atributos específicos sobre él mismo, ¿verdad? El 33:19 dice que el Señor le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que a través de la revelación de Dios sobre su persona, sobre su naturaleza, permite que Moisés pudiera conocer lo que pidió, su gloria. ¿Quién es él? ¿Verdad? Entonces, este es un excelente pasaje para comprobar que sí se puede conocer a Dios, ¿verdad? Algunos dicen que no se puede, algunos eruditos, algunos teólogos dicen que no se puede conocer a Dios, ¿verdad? No, este pasaje está diciendo que Moisés sí lo pudo conocer, lo pidió, Dios lo respondió, ¿verdad? Y él pudo registrar para Israel lo que Dios le dio a conocer sobre su persona. Dios dirigió a Moisés para también dejarnos registrado a nosotros, la iglesia también, sobre las características sobre Dios, ¿verdad? Entonces esto comprueba que en una interacción con Moisés, Dios hizo posible en esta, digamos, autorrevelación de sí mismo en el monte Sinaí, ¿verdad? Hizo posible que Moisés tuviera un conocimiento verdadero, ¿verdad? Sobre quién Dios es. ¿Y cómo lo hizo? Usando frases de lenguaje conocible para Moisés, ¿verdad? Frases descriptivas sobre Dios, atributos, nombres sobre Dios. Y así es como Moisés pudo saber algo sobre él. Y entonces Moisés lo que hizo fue escribir para el resto de las generaciones lo que Dios le dio a conocer sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces ahora venimos nosotros, generaciones después del pueblo de Dios, en miembros del nuevo pacto, y lo que hacemos es venir no a preguntarle a Dios que se revele a nosotros, como lo hizo con Moisés, no, venimos a la revelación escrita para conocer lo que él ya reveló, ¿verdad? No vamos a la creación, al mar, a decirle: yo quiero saber tus atributos, por favor, decímelo, como se lo dijiste a Moisés. Eso no, ya Dios reveló
cada uno de sus atributos. No deberíamos de esperar nuevos, deberíamos de estar concentrados en lo que está escrito sobre él, ¿verdad? Entonces, allí lo que estamos viendo es el funcionamiento de cómo Dios dejó registrados, y ya lo hizo con él y con otros autores bíblicos, y a través de la historia de la iglesia, ¿verdad? Hemos podido estudiar estos aspectos sobre Dios, ¿verdad? Frases descriptivas, atributos, nombres, describen la naturaleza sobre Dios, ¿verdad? Entonces, aspectos sobre la persona de Dios por medio de estos atributos esenciales es lo que logramos obtener, ¿verdad? Vemos a Dios decir cosas, hacer cosas y entendemos y podemos discernir atributos que están detrás de esas acciones, ¿verdad? Aquí en este pasaje estamos viendo algunas acciones que vienen del atributo específico, ¿verdad? Y eso nos permite entender rasgos sobre su carácter moral, rasgos sobre su señorío soberano. En este pasaje lo que vemos específicamente. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Qué cuidados tenemos que tener, mis hermanos y mis hermanas, sobre esto de estudiar los atributos de Dios? Bueno, ¿qué cuidado hay que tener? Bueno, yo creo que hay que tener los siguientes cuidados. Número uno, no debemos deducir los atributos de la revelación general, ¿verdad? Les explicaba que la creación, ¿verdad? En realidad ella está limitada en su manera de cómo describir los atributos sobre Dios, aunque sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero no necesariamente va a guiar al conocimiento del Dios verdadero, a generar una idea sobre el Dios exacta, sobre la naturaleza del Dios verdadero. Para eso necesitamos la especial, ¿verdad? La registrada, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde estoy apuntando? Bueno, que utilizar la revelación general o utilizar nuestro pensamiento, los pensamientos de nuestra mente, para tratar de revelar, enseñarnos a nosotros mismos sobre quién es Dios, puede llevar a una teología falsa sobre Dios, ¿verdad? Porque es completamente subjetivo el desarrollo de ese conocimiento. Entonces hay algo que se llama, así es como se ha llegado a grandes errores teológicos, observando la naturaleza a través de la experiencia independiente sin la escritura, con Dios, a través de, esto se ha llamado, digamos, con lo que los pensamientos que tenemos en nuestra mente, nos atribuimos que fuimos creados a su imagen, nos atribuimos de que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces empezamos a formar una idea sobre Dios en desapego o en igual autoridad con lo que dice la escritura, y al final lo que tenemos es con un Dios falso, con una caricatura sobre Dios. Entonces, definitivamente, un ejemplo de esto es la teología natural. Después podemos hablar un poco más, pero la teología natural es prácticamente, se revela de esta relación espiritual que tenemos con el Espíritu Santo y en relación con la naturaleza y con la creación que Dios dio, ¿verdad? Y en realidad eso es un enorme rol y es algo que necesitamos poder rechazar. Necesitamos la revelación especial para conocer a Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo segundo que hay que tener cuidado es que necesitamos deducir los atributos sistemáticamente de las escrituras, ¿verdad? Solo de las escrituras, y utilizar la revelación natural, utilizar el discernimiento personal espiritual para confirmar lo que está en la escritura, nunca para racionalizar lo que está en la escritura, ¿verdad? Nunca para cuestionar lo que está en la escritura, ¿verdad? Entonces, si nosotros sentimos del Espíritu que algo en la escritura no es exacto y no está bien, ese no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y punto, ¿verdad? No hay otra cabida, ¿verdad? Si hay algo que empezamos a tratar de racionalizar y de objetar que está revelado en la escritura, eso no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, para conocer a Dios necesitamos la revelación especial. Entonces necesitamos deducirlo sistemáticamente, sacar, ¿cómo hacemos esto? Bueno, estudiamos los temas más importantes que quiso hablar Dios
o sea, las doctrinas que Dios más quiso hablar, sacamos las doctrinas bíblicas y de ahí extraemos lo que dice sobre el carácter de Dios y establecemos sistemáticamente con nombre y apellido lo que ha estado diciendo de manera sistemática a través de la Biblia, ¿verdad? De lo que más ha hablado, ¿verdad? Y así es como extraemos los atributos. Nos vamos a las doctrinas bíblicas y extraemos los atributos que revelan cada una de esas doctrinas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no debemos de ver, mis hermanos, nunca debemos de ver los atributos como partes de Dios, que son una parte del ser de Dios, ¿verdad? Eso es terrible error. Ese es el error más grande que pudiéramos cometer con esto, ¿verdad? Entonces, algunos critican que no se puede establecer ni estudiar atributos porque lo que uno hace es departamentizar a Dios, ¿verdad? Y tienen razón con la crítica, pero no tienen razón con la conclusión y con la decisión que toman, ¿verdad? Se puede perfectamente estudiar los atributos de Dios, pero sin tratarlos como partes de Dios, porque Dios es un solo ser, Dios es uno solo, ¿verdad? Y vamos a ver un atributo que se llama la simplicidad y unidad de Dios, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no debemos de tratar los atributos y el ser de Dios como cosas distintas, no, Dios es sus atributos. Todos sus atributos es quien Dios es. Un solo atributo que falte, un atributo que volvamos más pequeño que el otro y ya perdemos una percepción correcta de quién es Dios, ¿verdad? No debemos de diluir o cambiar destruir el significado del lenguaje, de las frases, de los nombres que están descritos, ¿verdad? No debemos de tratarlos distintos unos de otros e igualmente importantes, todos descriptores de la esencia, naturaleza de Dios, definitivamente. Muy bien. No son idénticos, los atributos no son idénticos entre sí. No podemos decir que los atributos todos son iguales. No podemos decir eso. Son diferentes unos de los otros, ¿verdad? Son características sobre su naturaleza que él dio a conocer, ¿verdad? No debemos destruir lo que significa cada uno, porque a algunos nos cueste, porque a algunos no nos parezca, necesitamos más bien venir donde el Señor a colocar eso, pero no debemos de tratar un atributo superior a otro, sino que verlos todos como necesarios para poder entender quién es la persona de Dios. Podemos ver sus atributos en cada una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Son iguales todas las personas, el Dios Espíritu, Padre, Hijo, y todos tienen cada uno de los atributos, un 100%. Debemos de entender que para poder reconocer, entender, recibir y vivir esos atributos de Dios, ¿verdad? Necesitamos hacerlo por medio de la fe. El Espíritu, la iluminación del Espíritu nos permite entender lo que significan estos atributos para la vida del creyente, las implicancias que tienen en la vida del creyente. Y ahora vamos a ver un ejemplo con los atributos que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, es la fe la que mueve al creyente a recibir y entender las características esenciales sobre Dios. Y producto de entender las características esenciales sobre Dios, es la fe la que mueve al creyente a reaccionar ¿con qué? Con adoración. Nadie puede reconocer algo que Dios no le ha revelado. Es la iluminación del Espíritu que nos permite entender lo que Dios dio a conocer sobre sí mismo en la Escritura. También los atributos son revelados en el marco de una relación personal con Cristo como nuestro Salvador. Es el ser redimido, es el ser regenerado, es la nueva criatura, la perdonada, la justificada, la adoptada, la que puede entender en el marco del pacto, del nuevo pacto que vive en relación a Dios, que puede entender la naturaleza del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos a Cristo. Queremos conocer al Padre en el marco de una relación con Cristo, ¿verdad? Don Dani nos hablaba en la serie de prédicas, nunca se me van a olvidar, sobre permanecer en Cristo, lo que significaba esa frase en Cristo, para gozar
para poder aplicar, para poder usar las implicaciones de estos atributos en nuestras vidas, necesitamos, mis hermanos, la fe, ser creyentes del evangelio, tener el poder del evangelio trabajando en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, al conocerle, nosotros reaccionamos al ver estos atributos levantando las manos en adoración. Mucho de lo que vemos en los cantos, en los textos que Esteban y otros nos constantemente nos ponen ahí enfrente todos los domingos, nos muestran los atributos de Dios como fueron revelados en la Escritura, y lo que hacemos es reaccionar con adoración, ¿verdad? Y así es cuando se predica un buen sermón, se expone, digamos, lo que está diciendo el texto sobre Dios y reaccionamos sobre su carácter, sobre quién Él es, sobre sus obras, y reaccionamos en adoración también, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en la manera de estudiar los atributos, no es analizarlos uno por uno, digamos, en el sentido de verlo como partes independientes que no son relacionadas. No, eso es un enorme error. Cada vez que vayamos viendo un atributo, quiero que piensen en cómo esto va formando una idea sobre Dios. Y cuando vengamos sobre otro más, necesitamos complementarlo con lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y cuando venga otro más, lo vamos integrando para tratar de ver a Dios en conjunto, en el marco de todos estos atributos, sin minimizar uno, sin sacar ninguno, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, vean lo que dice 1 Timoteo 1, 16 al 17, y le voy a pedir a Marco, porfa, si me puede leer ese texto. Claro, dice. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces mira allí cómo algo que demostró Cristo con su ser, ¿verdad? Sirvió de ejemplo para los que habrían de creer para vida eterna, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo en el texto es de que el atributo, o sea, el carácter, la revelación del carácter de Dios tiene un impacto específico, digamos, en lo que es la vivencia de esta vida eterna, ¿verdad? Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo que le enseñe a los efesios que es de los atributos de Dios que puede salir la adoración del ser, ¿verdad? Es cuando somos puestos frente a la naturaleza de Dios, y cada uno de sus atributos esenciales, todos funcionando como unidad completa, que el ser reacciona en adoración. Muy bien. Entonces, vamos a empezar los atributos incomunicables sobre Dios. Nosotros vamos a utilizar a esta clasificación de atributos incomunicables y comunicables. Una cuestión de pedagogía, una cuestión de facilidad, de preferencia, ¿verdad? Sin ser dogmáticos, ¿verdad? Aunque sabemos que algunos otros están utilizando perfecciones, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Y continuamos. Entonces, ¿qué queremos decir con un atributo incomunicable? Eso suena medio raro, entonces, pero entonces, ¿cómo lo podemos aprender? ¿Cómo lo podemos estudiar si es incomunicable? Bueno, se refiere a atributos muy específicos sobre Dios, muy singulares. Dios, son aquellos que Dios ni los comparte ni los comunica a otros. O sea, o sea, vamos a ver qué quiero decir con esto. Bueno, que no pueden ser practicados por el ser humano, aunque es creado a su imagen, ¿verdad? No se le puede transferir al ser humano. Esos son los comunicables, los que puede practicar el ser humano por esa relación de que fuimos creados a su imagen. Por eso es que los incomunicables son atributos muy singulares sobre Dios, son muy especiales sobre Dios. Solo Él los tiene, ¿verdad? Entonces, cuando decimos atributos, ¿verdad? Quiere decir, incomunicables, quiere decir, la palabra incomunicables porque no podemos encontrar una analogía que nos permita describirle al ser humano en su entendimiento lo digamos, cómo lo puede practicar, ¿verdad? Sí, un ejemplo.
Amor. Dios es amor. Nosotros podemos practicar el amor de Dios, comunicable. Encontramos esa analogía entre el amor de Dios y el amor del ser humano, ¿verdad? Y cómo el creyente puede practicar el amor de Dios, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso con los incomunicables. Eternidad, por ejemplo, ¿verdad? No podemos encontrar una analogía que le permita practicarlo al ser humano. Es un atributo incomunicable de Dios, incomunicable refiriéndose a que representan aspectos sobre el carácter de Dios que son menos conocidos en nuestra experiencia, por eso son difíciles de comunicar, no comunicables, ¿verdad? En nuestra experiencia es prácticamente imposible encontrar algo que nos permita poder practicarlo. Digamos, el ejemplo perfecto creo que es eternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos llegar a un entendimiento de estos atributos, aunque no los podemos analizar de una manera análoga o relativa, ¿verdad? Pero se pueden entender bien. Ahora, por supuesto que nuestro entendimiento por estas características digamos, de no encontrar esta analogía, vamos a tener un entendimiento limitado sobre ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos con no volvernos muy dogmáticos con ellos. Debemos ver estos atributos como complementarios de los comunicables, ¿verdad? No debemos de ver los atributos incomunicables como una parte de Dios, ni ver los comunicables como otra parte de Dios. Mucho menos atrevernos a decir que unos son mejores que los otros o superiores a los otros. De nuevo, ¿verdad? Uno solo atributo que usted falle, deja de formar, de recibir, de entender la idea que Dios quería revelar sobre sí mismo. Entonces, todos son importantísimos, ¿verdad? Entonces, dicho eso, debemos de nuevo ver estos atributos incomunicables como complementarios de los comunicables, ¿verdad? Nunca debemos verlos como partes, ¿verdad? Y debemos de recordarnos de que no hay ninguna clasificación que sea, digamos, perfecta. Toda clasificación que utilicemos para tratar de hablar sobre atributos va a tener algún grado de error, ¿verdad? Y debemos de no ser dogmático con ello. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces empezamos con el primer atributo incomunicable y es el atributo de independencia, ¿verdad? Este atributo se le conoce como la aseidad de Dios. Y de verdad que esto es un término importante que puedes ir aprendiéndote de memoria. Algunos han generado un segundo a la par de la aseidad de Dios y es la necesidad de Dios, ¿verdad? O la suficiencia de Dios. Bueno, yo creo que podemos hablar de aseidad de Dios y vamos a poder saber qué implica, tiene dos implicaciones, ¿verdad? Que es la necesidad de Dios y la suficiencia de Dios. Y ahorita lo voy a explicar a qué me refiero. Entonces, cuando hablamos de aseidad, nos referimos a esa atributo de Dios de independencia, ¿verdad? Un ser independiente. Entonces, vamos a definirlo. Dios es independiente por completo de todas las cosas y seres que existen. Eso es una definición que espero que ayude simple al grano y con eso se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo con esto? Bueno, primero, ¿qué significa aseidad? Bueno, eso viene, digamos, de la palabra asede del latín, digamos, o asiete o asieti, si no me equivoco también, ¿verdad? Que lo que significa es de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base, digamos, de esta doctrina de la aseidad de Dios? Bueno, la base es de que Dios es la fuente de todo. Y veamos Juan 1:3. Vean lo que dice. Y le voy a pedir a Ana, porfa, si me puede leer Juan 1:3 ahí en la pantalla. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas gracias, Ana. Entonces, analiza ese versículo y trata de encontrar qué está diciendo sobre Dios. Hay dos grupos, las cosas hechas, ¿verdad? Y Dios dice que las cosas fueron hechas por medio de Él, ¿verdad? Está hablando de la palabra, del verbo,
¿verdad? Y por medio de Él. Dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hablemos de todas las cosas. Dice que todas las cosas, dice que todo fue hecho, todas las cosas fueron hechas por Él. Quiere decir que Él es la fuente de todas las cosas, Él es la fuente de todo lo hecho, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo específicamente de que de nada sobre Él sale sobre otra fuente, no todo lo contrario, todo lo demás sale sobre Él, sale desde Él. Entonces, estamos hablando que Él no es un ser causado, es un ser siempre existente, un ser siempre vivo, presente, en control, soberano, ¿verdad? Del cual salen todas las cosas. Él es la fuente, no es causa. No fue causado, Dios no es causado, no necesita ser causado, ¿verdad? Es la fuente de todo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere hablar sobre la ciudad de Dios. Él es la fuente de todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿esto qué implicancias tiene? Bueno, que Él es la primera causa de todo. Si es la primera causa de todo, no necesita nada. Todo lo demás necesita de Él, pero Él no necesita todo lo demás. Todas las cosas necesitan de Él, pero Él no necesita todas las cosas, porque es independiente. Esas cosas sí son dependientes, Él no, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué más quiere decir? Que veamos lo que dice Apocalipsis 1:8. ¿Verdad? Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Isaías 44:6, yo soy el primero y el último. No vean lo que dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Por Él son todas las cosas. Y para Él son todas las cosas. Entonces, de nuevo, Él es la fuente de todo. Es independiente, no en una parte, por completo. El ser completo de Dios es independiente, no necesita nada. Él es la fuente de todo. Nada sale, nada sobre Él sale de algo externo a Él, ¿verdad? No es un ser creado, es un ser siempre existente, superior a todo lo creado. Entonces, esto lo vemos en el nombre que Él da en Éxodo 3:14. El nombre que Él da a Moisés para que le diga a Faraón, describe esta descripción. Cuando Él dice, dile que te envía, yo soy. ¿Verdad? De hecho, Él viene y se le revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Queriendo dar esa idea de ese ser sin igual, ¿verdad? Que no es entendible exhaustivamente por las criaturas finitas, que Él es completamente vasto y pleno, ¿verdad? Y que es algo que inclusive es incomprensible de manera exhaustiva para el ser humano, ¿verdad? Pero habla de este ser creador de todo, fuente causal suficiente de todo, ¿verdad? Y lo vemos en el nombre. Ahora, es un nombre que habla de autoexistencia, es un nombre que habla sobre independencia, ¿verdad? Es un nombre que no habla de haberse creado él mismo, que no habla de que alguien lo creó, pero es un nombre bastante sólido y completo, digamos, en cuanto a lo que implica, ¿verdad? Entonces, las tres personas de la Trinidad comparten este atributo de aciedad. El Hijo, el Padre y el Espíritu, ¿verdad? Las tres personas, ¿verdad? La fuente de todo un solo ser, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué conclusiones podemos tomar de estos aspectos, ¿verdad? Entonces, número uno, quiere decir que Él es la fuente de vida, mis hermanos. Él es la fuente. Si Él es independiente, ¿verdad? Por completo, si Él es la fuente por completo, entonces quiere decir que Dios es la fuente de vida, la fuente del sostén de todo. Todo depende de Él. Si Él es el único ser independiente, todo lo demás depende de Él, ¿verdad? Entonces, número dos, es el Señor de todo.
Si Él es independiente y todo lo demás dependiente, Él es el Señor de todo lo que depende de Él, ¿verdad? Tercera, su sabiduría. Si Él es independiente y lo demás dependiente de Él, quiere decir que todo lo que es dependiente depende de su sabiduría, ¿verdad? Entonces, en la sabiduría de aquel que es independiente, establece, determina el consejo para todos en todo, ¿verdad? Lo que Dios piensa, lo que Dios estima, lo que Dios rechaza, lo que Dios desea, lo que Dios planea, lo que Dios determinó, ¿verdad? Es lo que determina cómo el ser humano debe de vivir, todo ser humano en toda situación, ¿verdad? ¿Qué otra conclusión? Que se vuelve necesario para nosotros. Si Él es independiente, nosotros somos dependientes. Eso quiere decir que le necesitamos. El ser humano le necesita por la doctrina de la ciudad de Dios. Necesita del Hijo, necesita del Espíritu, necesita del Padre. Nadie se puede declarar independiente de Dios. ¿Qué otro? Bueno, que es suficiente. Si Él es la fuente, entonces dependemos de Él y una vez que obtenemos lo que Él quiso darnos sobre Él, es suficiente para vivir la vida, ¿verdad? Esto habla de la necesidad de Dios, esto habla de la suficiencia de Dios. Dios debe de ser suficiente para nosotros. La Trinidad debe de ser suficiente para nosotros. Las cosas creadas alrededor de nosotros, las cosas provistas, nunca van a ser suficientes para nosotros, mis hermanos. Nuestra identidad está en la suficiencia de Dios para con nosotros. Aunque el Señor, vean a Job, Dios le fue suficiente. Vean a Pedro, vean a Pablo, mientras servía para alabar y para vivir para servirle a Dios, Dios era suficiente, porque por esta misma doctrina de la aciedad. Muy bien. Quiere decir de que Dios no necesita de los seres humanos. Y aquí puede venir un choque en cuanto a lo que entendemos sobre esto. Voy a llevarlos por varios pasajes. Puede haber un choque. Voy a tratar de explicar que en realidad no debe de haber un choque. Pero los siguientes pasajes lo que les van a mostrar a ustedes es lo sagrado, ¿verdad? Lo sagrado, lo especial, lo singular que es Dios y lo finito que son nuestras mentes, ¿verdad? Vamos a leer estos pasajes. Vamos a ver Hechos 17, 24, 25. Y le voy a pedir, porfa, a Nicole, si me puedes leer ese pasaje, porfa. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de los hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, vamos a ver, ¿qué asume Lucas? ¿Qué asume sobre Dios en ese versículo? ¿Verdad? Y digamos, hay varias verdades allí muy importantes. Dice el Dios que hizo el mundo. Bueno, asume que Dios lo creó. Dice todo lo que en él hay. Digamos, todo lo que en él hay lo creó el Señor. Esa frase lo que está diciendo es que Él es dueño de todo el mundo y todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Nosotros somos sus criaturas, Dios soberano, criaturas hechas pertenecientes al Dios soberano. Está hablando de esa dependencia del ser que es la fuente de todo, ¿verdad? Quien es el único independiente. Entonces dependemos de Él. Ahora vean cómo explica a qué lleva, a qué grado es la dependencia sobre Él, la diferencia entre Él y nosotros. Entonces dice que no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, la plenitud de Dios no puede llenar, eso es una frase para describir que el hombre puede planificar
cómo tener acceso a Dios. Pero simplemente Dios no entra en esos esquemas, no cabe en esos esquemas que el hombre puede generar o puede intentar generar para conocer a Dios, ¿verdad? Depende de Dios para poder realmente tener un entendimiento sobre él, ¿verdad? Ahora expande esa incapacidad del hombre. Dice, no es servido por manos humanas. Miren lo que está diciendo. Está diciendo desde cierto punto que el hombre no puede servir a Dios. Vamos a ver qué está queriendo decir con eso. Vean lo que decía la última conclusión. No necesita nada de los seres humanos. Dios no necesita el servicio de los seres humanos. Es independiente, no necesita de ese servicio. Eso no quiere decir de que Dios no se goza con ser servido por aquellos que son sus hijos. Es diferente, pero no lo necesita, no lo determina, ¿verdad? Dice, como si necesitara algo. Entonces, nada del servicio que el hombre pueda generar hacia Dios determina la perfección de Dios o limita la perfección de Dios o nada del ser esencial de Dios, ¿verdad? No mueve ninguno de sus atributos, no mueve su voluntad. Dios es independiente. Ahora dice, como si necesitara algo, ¿verdad? Puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiere decir de que el hombre, aunque quiera servir a Dios, es criatura, Dios es su dueño. Se espera que quiera servir a Dios. Pero también nada de lo que tiene el hombre ha sido por su propio mérito o por su propia creación. Los dones, las habilidades, la fuerza, la mente que el ser humano tiene, Dios se lo dio. Él fue el que lo creó y Él fue el que lo proveyó y Él es el que lo sostiene. Entonces, al final de cuentas, el ser humano no puede jactarse que pueda darle algo a Dios que necesite. ¿Verdad? Es más, depende de Dios para poder adorarle, depende de Dios para poder seguirle, depende de Dios para poder amarle, depende de Dios para poder adorarle, depende de Dios para poder servirle, depende de Dios para poder reflejarlo de acorde a su imagen. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver otros pasajes que nos hablan de esas mismas verdades. ¿Por qué? Porque Dios es el alfa y el omega, el primero y el último, porque porque de Él y por Él son todas las cosas, ¿verdad? No viceversa, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice ahora Job. Y le voy a pedir siempre a Nico, porfa, si me puedes leer Job 22, 2 al 3. ¿Puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? Muchas gracias, Nico. Entonces, vamos a ver qué aseveraciones está diciendo sobre la ciudad de Dios, la independencia de Dios. Dice que no hay, desde esa manera incomprensible de la plenitud de Dios, el ser independiente, el que es fuente de todo, dice que no hay nada que el ser humano, el hombre, pueda ser útil para él. No hay nada que el ser humano le pueda servir o hacer que vaya a cambiar la perfección de Dios, que vaya a cambiar los atributos perfectos de Dios, que los vaya a mover. Dios es independiente. Eso no quiere decir que de nuevo el ser humano pueda vivir para servir a Dios, pero ese servicio es completamente dependiente de Él. Ese servicio no cambia la esencia de Dios. O dice, o un sabio útil para sí mismo, ¿verdad? Dice, es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo. Aunque nosotros caminemos en la justicia de Dios, aunque lo obedezcamos, eso no mueve a Dios en su esencia, en sus atributos, ¿verdad? Lo que mueve a Dios es su manera de ser, cómo es Él, no el ser humano, porque no depende del ser humano. O sea, no depende de la obediencia del ser humano para él decidir amar. No depende de la singularidad del ser humano para poder perdonarlo o para poder poner en práctica sus atributos. Es independiente, ¿verdad?
¿O gana algo si haces perfectos sus caminos? No. Las obras del ser humano no le traen un beneficio a Dios, no le agregan algo a los atributos esenciales perfectos de Dios, ¿verdad? Los seres humanos hacemos eso porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro soberano Rey celestial, no porque, digamos, Él nos necesite. Veamos ahora Job 35, 6 al 7, ¿verdad? Y le voy a pedir a Daniel de la Cruz si me lo puede leer, por favor. Claro, si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe él de tu mano? Gracias, Dani. Veamos una idea parecida, pero en otras áreas, en otros temas, ya no en servicio, ya no en cosas que le sean útiles. Ahora está hablando del pecado. El pecado del ser humano no cambia las perfecciones sobre Dios, no lo afectan, ¿verdad? Dios ha utilizado el lenguaje del ser humano para poder que podamos nosotros tener algún entendimiento de lo que hace el pecado en el corazón de Dios. Pero Dios es independiente. El ser humano, su pecado, el que afectas al ser humano, el que afectas al ser humano alrededor, lo que afectas al ser humano interior, ¿verdad? Pero a Dios no lo determina, ¿verdad? Dice, y si tus transgresiones son muchas, ¿cómo afecta esto a Dios? No determina la esencia de Dios, no determina sus atributos, ¿verdad? Vean todo lo contrario, vean el pecado, el ofendido haciendo el medio para que los ofensores pudieran tener vida plena y ser perdonados. Quiere decir que no es como el ser humano, ¿verdad? Que el pecado de otros lo afecta y lo determina para cómo lo trata de vuelta. El pecado, vemos hombres y mujeres condicionando actuar bien hacia otro dependiendo de la conducta de otro. Dios es independiente. Eso no quiere decir que Él ha descrito lo que el pecado del ser humano hace, digamos, pero esos son lenguajes que ha utilizado Dios para que podamos entender, digamos, su aceptación o su rechazo del pecado, ¿verdad? Pero nosotros podemos entender esos conceptos a nivel humano, digamos, hasta cierto grado. Y esos conceptos no expresan exhaustivamente cómo Dios funciona, cómo es Él. Entonces, esto nos dice que el pecado o inclusive la persona que vive en completa obediencia no cambia, no mueve los atributos de Dios. Dios acciona de su propio carácter. Dios acciona de su propia naturaleza, ¿verdad? Y así es como acciona con el Señor. Por eso Él se mueve de acuerdo a su gracia, su inmerecido favor, de todos los atributos funcionando al mismo tiempo juntos como una unidad, y de ahí Él extiende su gracia. Y por eso es que los que conocemos y aceptamos el pecado que hemos practicado y el pecado del que estamos hechos, nos sorprende que nuestro pecado no lo determinó, sino que él actuó conforme a su carácter, ¿verdad? Veamos por último, el siguiente de Job, ¿verdad? Y es el 41:11. Dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Aquí está hablando que Dios es dueño de la creación, es superior a la creación y actúa con la creación no dependiendo de lo que la creación le pueda retribuir, ¿verdad? Actúa conforme a su carácter con la creación, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre la aciedad de Dios? Ahora, definitivamente Dios encuentra gozo cuando le adoramos y le servimos, cuando lo obedecemos. Los pasajes hablan de esa manera.
pero es un lenguaje antropomórfico para dejarnos entender, ¿verdad? Sobre la plenitud de Dios en términos análogos para que nosotros podamos entenderlos, ¿verdad? Muy bien, entonces debemos de vivirlo, debemos de servirlo, debemos de obedecerlo, debemos de amarlo, ¿verdad? Pero no traemos, digamos, no traemos ninguna ganancia, ninguna añadidura a su carácter por hacerlo, ¿verdad? En general. ¿Alguna pregunta? Por eso es que es un atributo incomunicable, ¿verdad? No encontramos una analogía usada que el hombre pueda practicar, porque el hombre no es así. Muy bien, vamos a ir a la segunda característica no comunicable del día, la inmutabilidad de Dios. Vamos a ir a su definición y le voy a pedir, porfa, a Jeffrey, si me puede leer la definición. Dios no cambia su naturaleza, es decir, sus atributos, carácter, propósitos y promesas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de inmutabilidad, viene del latín, de esta palabra del latín, mutabilities, y lo que quiere decir es que es incambiable, ¿verdad? Entonces ahora, como les he estado aconsejando desde el inicio, a la ciedad de Dios, independencia, ahora necesitamos ponerle al lado igual de importante la siguiente, y es inmutable, que no cambia. Entonces, Él es independiente, ¿verdad? Él es independiente, es la fuente de todo, ¿verdad? Pero Él no, y Él además no cambia en su naturaleza, las cosas no lo cambian, las cosas no lo echan para atrás, ¿verdad? Sus atributos, su carácter, sus propósitos, sus promesas, fuente de todo, no cambia en lo que Él planifica, decide y obra, ¿verdad? Y esos dos atributos empezamos a generar una idea sobre la perfección de Dios en su esencia. Entonces, muy bien. Entonces, cuando hablamos de incambiable, esto es algo muy diferente para nosotros, poco relativo para nosotros, relacionable para nosotros, poco, porque nosotros cambiamos. Inclusive, hay cierto cambio que nosotros vemos como bueno, ¿verdad? Si mentíamos, dejar de mentir, ¿verdad? Nosotros, si somos esposos o esposas, o si somos digamos, novios, novias, si sos trabajador, si sos primo, si sos hijo, hija, ¿verdad? De una manera en la cual podemos progresar y cambiar y mejorar, ¿verdad? Entonces el cambio puede verse como algo positivo, ¿verdad? Pero entonces de nuevo no hay una analogía para nosotros porque nosotros somos cambiantes. Ahora también tenemos el cambio negativo, ¿verdad? Algo que dejamos de hacer, lo volvemos a hacer, ¿verdad? Aprendemos, desaprendemos, ¿verdad? Esto es parte de la realidad caída del ser humano, ¿verdad? Entonces nosotros esto es poco relacionable porque nosotros sí cambiamos, somos naturalmente cambiantes, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de otro atributo, ¿verdad? Que no se encuentra, no se puede transferir a los seres humanos porque los seres humanos no somos así, ¿verdad? Entonces, Él tiene una naturaleza perfecta. Entonces, porque es perfecta, no cambia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la base de esta doctrina? Bueno, que su perfección no cambia. Dios es perfecto para siempre. Entonces, aquí habla mucho también de la siguiente doctrina o la siguiente atributo de la eternidad. Él es inmutable porque es eterno, ¿verdad? Entonces, su perfección no cambia. Vean lo que dice Malaquías 1:3, porque yo el Señor no cambio, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la naturaleza divina de Dios permanece a través del tiempo, ¿verdad? No lo afecta el tiempo. Joel Vick, que es uno de los autores que hemos estado, teólogos que hemos estado estudiando, dice que Él es el Señor del tiempo, no es afectado por el tiempo, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que lo que Dios es hoy, ¿verdad? Va a ser mañana. Lo que Dios piensa hoy, lo que Dios decide hoy, permanece a través del tiempo.
Lo que Dios se ha propuesto hacer, lo cumple, ¿verdad? Porque no cambia. Lo que Dios ha prometido hacer, lo cumple, porque no cambia. Hemos estado estudiando en Génesis la promesa de bendición y vimos cómo todo el progreso de la promesa de redención a la humanidad y cómo lo cumplió, ¿verdad? Y cómo vendrá, también prometió una redención final, ¿verdad? Que será con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios cumple porque Él es inmutable, no cambia, ¿verdad? Su carácter, sus atributos de cómo es Él. Entonces, esto también es descrito en el nombre yo soy el que soy, porque realmente esta manera de ser está incluida, ¿verdad? Esta característica del ser de Dios, su aciedad independiente, la fuente de todo, ¿verdad? Su inmutabilidad no cambia de propósito, sus promesas, de su palabra, su carácter, ¿verdad? Generan y hacen y componen este nombre inusual, especial, de yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también las tres personas de la Trinidad son inmutables, el Hijo, el Espíritu, ¿verdad? No cambian la perfección de su ser, ¿verdad? Su perfección no cambia. Comparten los tres este atributo. Entonces, vamos a hacer algunas conclusiones sobre para que vean las implicancias importantes que puede tener. Bueno, primero, si Él es inmutable, quiere decir que su perfección permanece para siempre. Sus atributos permanecen para siempre, es constante. Si Él es inmutable, quiere decir que Él es eternamente Él mismo. Nuestras acciones, mis hermanos, no cambian su manera de ser. Nuestro pecado no cambia su misericordia, ¿verdad? Nuestro pecado no cambia su gracia, ¿verdad? Su decisión de expresar su gracia a aquellos que Él ama, ¿verdad? Si Él es constante y no cambia, y Él nos perdonó, ese perdón no lo va a echar para atrás. Si Él nos adoptó como sus hijos por gracia, por medio de la fe, Él no va a echar para atrás esa adopción. Si Él nos ha hecho nueva criatura, ese regalo no lo va a retirar, ¿verdad? Él sigue siendo como Él dice que es para siempre. Si Él dice que Él es fiel con nosotros, permanecerá fiel con nosotros. Y esto amplía la perfección, el entendimiento sobre la perfección sobre Dios, ¿verdad? Quiere decir de que Él no cambia en sus propósitos, ¿verdad? Si Él dice que Él tiene propósitos buenos, propósitos de bondad para con nosotros. No va a cambiar en esa perspectiva. Si estamos pasando sufrimiento y Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Él no cambia en su promesa de estar mientras hacemos discípulos de todas las naciones, mientras les enseñamos todo lo que Él nos llamó a mandar, mientras les reconocemos, los bautizamos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les enseñamos la Escritura. Él va a estar con nosotros y Él es incambiable en sus promesas. Nos va a acompañar, ¿verdad? Si Él dice que todo lo que Él hace es para su gloria, si pasamos por situaciones de sufrimiento, mis hermanos, no es porque está distante, sino porque está utilizando el sufrimiento y las circunstancias de nuestra vida para glorificarse, para solidificar nuestra fe. Si nos pasa por fuego, es porque tiene propósitos y esos propósitos son perfectos, ¿verdad? Y se mantienen, ¿verdad? Muy bien. Vean lo que dice el Salmo 102:12. Dice el salmista, este es un precioso pasaje. Vean lo que dice el salmista y le voy a pedir a Daniel de la Cruz, si está por ahí, porfis, que lo leas. Pero tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Muchas gracias, Dani. Entonces, eso es el 102:12. El salmista, en el principio del Salmo, está pasando por circunstancias terribles, ¿verdad? Si puedes
sacar el salmo, digamos, y observarlo, pero mira los primeros 12 versículos para que veas lo que está pasando el salmista. Y el salmista hace esta declaración. Esto es un lamento. Se lamenta por sus circunstancias, pero luego se recuerda de lo que él sabe sobre Dios. Y dice, pero tú, Señor, permaneces. Vean la palabra de contraste, pero tú permaneces para siempre. Tú eres inmutable. Está diciendo, tú no cambias. Dice, tu nombre por todas las generaciones. Lo que se sabe sobre tu nombre permanece constante por toda generación. ¿Verdad? Es algo que lo que hace es que le trae la inmutabilidad de Dios, le trae esperanza al salmista, lo saca del lamento y lo pone a recordarse lo que sabe sobre su creador, sobre su salvador, sobre su Dios, ¿verdad? Vean ahora lo que dice unos versículos más adelante, ¿verdad? Y le voy a pedir a Lizzy, si me puedes leer, porfa, 102, 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Entonces vemos al salmista encontrando esperanza, que aunque sus circunstancias cambien, aunque las personas cambien, aunque su vida cambie, él sabe que la naturaleza, el atributo, la persona de Dios no cambia. Su carácter para con él nunca va a cambiar, va a permanecer. Sus propósitos buenos para con él nunca van a cambiar y sus promesas se van a mantener a través del tiempo. Y dice que él será el mismo hoy y siempre. Y por ende, lo puede adorar, lo puede servir, lo puede seguir, puede tenerse teniendo fe en él, porque sabe que él no cambia. Esto, mis hermanos, es un ejemplo de cómo el salmista sale de su lamento porque se recuerda de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Y esto es una preciosa, digamos, verdad, digamos, sobre él. Muy bien, entonces, estamos hablando de su aciedad, estamos hablando de su inmutabilidad, su aciedad. Él es la fuente de todo, es independiente, por ende lo necesitamos, por ende, él es suficiente para nosotros, pero también él no cambia. Quiere decir que en propósito y carácter, lo que él ha dicho sobre él mismo en relación a nosotros, lo va a cumplir, va a permanecer fiel a su palabra. Lo que necesitamos es tener fe, confianza, paciencia y perseverancia en quién es Él. Mis hermanos, estos dos atributos, como les expliqué al inicio del servicio, por tuvimos cambios importantes en nuestro paseo y me perjudicó el que no pueda traer más atributos aquí a la mesa, ¿verdad? Pero espero Dios primero estar terminando con atributos, si el Señor me lo permite, la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre lo que hemos visto? ¿Cómo les cambia la perspectiva sobre Dios al conocer estos dos atributos específicos? Bueno, con el segundo, lo que me trae eso que traías del salmista es tal vez un modelo a imitar, el poder, o sea, en incertidumbre, en duda, en dolor, en sufrimiento, recordar la bondad del Señor a lo largo del tiempo no deja de ser algo que permite, o sea, volver a encaminarse. Entonces, me da ánimo. Pero también una consulta, espero que no se salga mucho bueno, no tengo la cita exacta, pero van a haber ocasiones, Marley, donde se habla de que, o sea, Dios cambió de parecer para condenar a los israelitas. Ahí, ¿verdad? No me recuerdo de la cita exacta, pero entonces, por ejemplo, van a ver, digamos, como Moisés dialoga con el Señor, no lo haga, espérese. Y entonces, ahí, en medio de eso, es en ese caso la inmutabilidad. O sea, si el Señor cambió de parecer, ahí es algo de inmutabilidad, pues algo que podemos ver que aún ya en su soberanía, ya él sabía que iba a ceder ante la plegaria de Moisés, o cómo podríamos ver eso
a la luz de la inmutabilidad. Claro. Eso está en las hojas que, digamos, sobre los atributos de Dios, digamos, MacArthur Leí. explica, digamos, por qué hay algún lenguaje, digamos, que pareciera no calzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es una excelente pregunta, Javi. Es una súper excelente pregunta. Entonces, necesitamos recordarnos de algo. Digamos, Dios es, no hemos visto sus atributos, pero creo que son atributos que sabemos. Dios es omnisciente. ¿Qué te acordás entender por omnisciencia? O sea, conocimiento de todo. Exactamente, excelente, ¿verdad? Entonces, si Dios todo lo sabe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir soberano? Poderoso con todo. Ajá. Máximo en autoridad, máximo en control, sobre todo. Lo sabe Ajá. todo, está en todo lugar, lo controla todo, lo domina todo. Entonces, en el marco de esas ideas, todopoderoso, lo puede todo, ¿verdad? Entonces, si todo lo sabe, quiere decir por qué él va a cambiar, digamos, en el marco de esas características, por qué él, si todo lo sabe, por qué va a cambiar de opinión, ¿verdad? ¿Por qué va a hacer algo ahora y mañana otra cosa, ¿verdad? Como algunos de esos lenguajes parecieran susurrar, ¿verdad? Entonces, desde el marco de vista de esas características, ¿por qué usa ese lenguaje? Bueno, porque es, digamos, utilizando lenguaje antropomórfico humano para al ser algo incomprensible para el ser humano, ¿verdad? Entendible para el ser humano o relacionable de parte del ser humano, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esté describiendo la inmutabilidad de Dios. Eso es lo que explica MacArthur, digamos, en esa sección. Ve, por ejemplo, lo que dice Wayne Grudem. Wayne Grudem tiene una sección ahí buenísima también sobre esto. Entonces dice, ¿cambia Dios de parecer algunas veces? ¿Verdad? Y es lo que estás preguntando, ¿verdad? Porque hay algunas secciones donde parece que, bueno, lo vimos en el diluvio, ¿te acordás? Ajá. En Génesis, digamos, no me acuerdo el capítulo, pero digamos que dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? De haber creado al hombre. Entonces, es que Dios cambió, porque tenía una intención y ahora cambió. Entonces, lo que explicamos en aquel momento es, ¿verdad? Que no, digamos, porque tenemos que recordar lo que ya sabemos sobre Dios, que Dios no cambia, ¿verdad? Malaquías es claro, no cambia. Entonces, quiere decir que está utilizando un lenguaje para tratar de transmitir algo que sea entendible para los receptores, ¿verdad? Que tienen una mente, digamos, cambiante, ¿verdad? Pero que no necesariamente está describiendo exhaustivamente cómo él funciona. Entonces, vean lo que dice Grudem. Sin embargo, cuando hablamos que Dios es inmutable en sus propósitos, ¿verdad? Podemos preguntarnos en cuanto a los lugares en la Biblia donde dice que juzgará a su pueblo y después, debido a la oración o arrepentimiento del pueblo, Dios cedió y no les aplicó el castigo que había dicho que les aplicaría. Eso es un ejemplo, digamos, ¿verdad? Digamos que parece que hay un cambio. Ejemplos de tal retiro del juicio amenazado incluye la victoriosa intervención de Moisés en oración para evitar la destrucción del pueblo de Israel. O cuando los profetas intervenían, ¿verdad? Y le pedían a Dios que perdonara a Israel, ¿verdad? Entonces Dios dice, los voy a castigar, ¿verdad? Y intervenía el profeta, intervenía, por ejemplo, Moisés y Aarón, y Dios los perdonaba, ¿verdad? Y no hacía aquello, ¿verdad? Entonces, ¿no son estos casos en donde los propósitos de Dios en efecto cambian? Dice Grudem, ¿verdad? También hay otros pasajes en donde se dice que Dios lamentó haber realizado alguna acción previa, lo que te decía el Génesis. Uno piensa que Dios lamentó haber hecho al hombre sobre la tierra en Génesis 6, ¿verdad? O que lamentó haber hecho al rey a Saúl, haber hecho rey a Saúl en primera de Samuel 15:10. ¿Acaso no cambiaron los propósitos de Dios en todos estos casos? Y ahora Grudem responde. Todos estos casos se deben entender como verdaderas expresiones de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación según existe en ese momento. Si la situación cambia, por supuesto,
la actitud de Dios o expresión de intención también cambiará. Esto es simplemente decir que Dios responde a diferentes reacciones en ese momento, ¿verdad? Ok. Dice, el ejemplo de la predicación de Jonás a Nínive es útil aquí. Dios ve la maldad de Nínive y envía a Jonás a que proclame. La posibilidad de que Dios no mande el castigo si el pueblo se arrepiente no menciona explícitamente en la proclamación de Jonás, según se anota en la Biblia, pero por supuesto está implícita en esa advertencia. El propósito de proclamar una advertencia es producir arrepentimiento. Entonces dice, una vez que el pueblo se arrepintió, la situación fue diferente y Dios respondió en forma diferente a la situación cambiada, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo él? Está diciendo que lo que sucede en el marco de la situación específica a nivel de lenguaje humano puede expresarse como un cambio, pero a nivel de la soberanía, omnisciencia, omnipresencia de Dios no cambió porque lo sabía. Ajá. ¿Tiene sentido? Digamos, es simplemente que utiliza lenguaje específico, situacional en el caso específico, pero en su omnisciencia y omnipresencia, ¿verdad? En realidad no está cambiando nada porque lo sabía exactamente si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Porque, digamos, también se podría ver si el Señor tiene un preconocimiento de lo que va a suceder, pero también utiliza cada una de estas cosas en su voluntad soberana para expresar qué es su voluntad moral. Entonces, por ejemplo, si se salen de eso que era su plan, él puede expresar qué es lo que le desagrada. No estoy, digamos, de nuevo, son cosas que no comprendemos, pero el Señor puede mostrar su disgusto y su desagrado por medio del actuar de esta gente, aunque él ya sabía que eso iba a pasar, Ajá. pero revela también parte de su carácter. Entonces, sí. Ok, es un buen punto el que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, eso no, de nuevo, está utilizando, digamos, lenguaje humano para expresar su accionar o su reaccionar a situaciones específicas, ¿verdad? Pero que no muestran, digamos, un cambio en su carácter o en su manera de ver las cosas, ¿verdad? Por esa omnisciencia, omnipresencia que él goza. Excelente. Eso era. Muchísimas gracias. Muy bien, es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, algunos de ustedes, por lo que me habían contado, que había habido un pequeño problema con lo que el entendimiento de las páginas o números de páginas en lo que es la versión digital, no habían todavía terminado atributos. Vamos a seguir la próxima semana, vamos a entrarle, terminar los comunicables, los incomunicables y vamos a tratar de terminar también los comunicables y por ende dando un término a la doctrina sobre Dios. ¿Ok? No quiero abusarme con más clases, pero como les conté al inicio, lo